Amén. Pero dáselo fuerte, fuerte, fuerte para que honremos la presencia del Espíritu Santo de Dios en esta noche. Amén. Saluda al que tienes al lado y dile: has escogido la mejor parte, la cual no te será quitada. Amén. Así que yo quiero declarar este versículo, pero no lo vamos a proyectar, que está en Romanos 8:11. Quiero que se adueñen de esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Así que dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Aduéñate de esa palabra. Mira lo que nos está diciendo. Ahora sí pueden sentarse. Pónganse cómodos, digo yo, pero dispuestos con ese corazón a escuchar lo que el Rey trae en esta noche, el Espíritu Santo de Dios, que nos ama con ese amor eterno. Así que, como dice la palabra de Dios en Romanos, que si el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros, Él nos va a avivar, Él nos va a levantar, pero tenemos que creerle al Espíritu Santo de Dios y adueñarnos de esa promesa, porque mira qué tan grande es su amor, con el amor tan grande con el que Él nos ha amado, que nos da su Espíritu para que estemos avivados. Amén. Así que dale ese otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del profeta Habacuc? Amén. Bueno, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, quiero traerles una palabra donde tenemos la oportunidad de conocer al profeta Habacuc, de saber de que él era un hombre, un varón escogido por nuestro Señor Jesucristo, donde él era un hombre como nosotros, del común, un hombre que también tenía sentimientos, un hombre que también padecía por adversidades, por tribulaciones como tú y yo, pero era una persona que estaba alineada a la presencia del Espíritu Santo de Dios y que, en fin, vivía sin número de situaciones, pero que hacía él, se aferraba a su palabra. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que nuestro Redentor vive y que al fin Él se levantará de entre el polvo y nos levantará para que seamos esos varones esforzados y valientes, para que arrebatemos cada una de las promesas que Él trae para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Así que si tú lo crees, dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí muchas veces en el trabajo, en las circunstancias que vivimos en el día a día, he cometido el pecado de quejarme. He cometido ese pecado de levantar muchas veces la mirada al cielo y decirle a Dios: pero ¿por qué está pasando esto? Porque si tú eres un Dios, un juez justo, porque yo veo que aquellos que no están alineados a tu voluntad, que aquellos que ni siquiera buscan de tu presencia, que aquellos que ni siquiera son reverentes ni reconocen de que hay un Dios que es vivo y real, ellos quizás tienen casa, beca, carro, tienen propiedades, tienen sus empleos, quizás les va muy bien, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿le ha pasado a alguno en este mundo? Amén, a todos nos ha pasado que levantamos esa queja. Y Habacuc en su momento sintió lo que nosotros también sentimos. Habacuc en algún momento también levantó la mirada al cielo y le exclamó a Dios y le expuso lo que él estaba sintiendo, lo que había dentro de su corazón. Entonces yo los invito a que vamos a la palabra de Dios, al libro de Habacuc, capítulo 1, y vamos a leer del versos del 2 al 4. Lo vamos a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Entonces mira lo que nos decía Habacuc, lo que le decía Habacuc a Dios.
Y podemos pensar que era un irreverente, porque sabemos que el pueblo de Israel, cuando estuvo en el desierto, pecó por su queja. Dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda? ¿Cuántas veces le decimos así a Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo será ese cuándo? ¿Cuándo voy a salir de esa situación? Pero ¿cuándo mi realidad va a cambiar? Muchas veces lo hemos dicho. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda? Oh Señor. Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Muchas veces se lo hemos dicho a Dios. Muchas veces vemos esas circunstancias, vemos que quizás las cosas no nos están saliendo bien, cuando también sabemos de que muchas de las cosas que no nos están saliendo bien es por causa de nuestra desobediencia. Es por causa de que, aunque ya Él nos ha dejado su palabra, nosotros no nos adueñamos, no vivimos en esa obediencia, no vivimos en esa santidad. Y muchas veces venimos delante de Él y le decimos: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendré yo que soportar todo esto? Muchas veces hasta le decimos: no, yo prefiero morir. No, yo ya no quiero seguir adelante. No, yo ya me quiero quedar en el camino. Muchas veces le dice uno a Dios: yo me quiero morir, ya no quiero vivir más. Y el profeta Habacuc se acercó delante del Padre y le decía, él veía tanta violencia como la que estamos viendo hoy en estos tiempos. Vemos injusticias, vemos guerras, vemos cómo se levantan los hijos contra los padres contra los hijos. Vemos cómo en el trabajo muchas veces nuestros compañeros hacen cosas que van en contra de la ley, que van en contra de lo que se les ha asignado, y nos duele, nos sentimos, bueno, yo cumplo mi horario, yo hago lo que el jefe me dice que haga. Damos de más, porque muchas veces, desafortunadamente, para el hombre damos más y lo mejor que lo que hacemos para Dios, donde no nos preocupamos siquiera de que si le damos ese primer lugar, entonces Él nos va a levantar y cada día podrá ser mucho mejor, donde vamos a estar, como dice su palabra, echando sobre el Señor todas esas cargas. Pero Habacuc también sentía, y nosotros hoy en día también sentimos y clamamos, pero Habacuc sabía cuál era el Dios que él tenía. Y hoy en esta noche también te lo digo a ti y me lo digo a mí. Sabemos cuál es el Dios en el que hemos creído, ese Dios que nos levanta, ese Dios que nos ha dado a su Santo Espíritu para que podamos vivir conforme a su voluntad y para que cada vez más seamos avivados en medio de esa adversidad que estemos viviendo, porque no es el fin. Porque esa realidad que estamos viendo no es nuestra verdad. Esa realidad que estamos viendo es porque sabemos también que el Padre nos procesa, nos prueba como el oro más fino, y nosotros somos esos escogidos, somos la niña de sus ojos. Así que yo te invito que si lo crees, que le des ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Ahora miren lo que nos dice el versículo 3. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? Habacuc seguía preguntándole a Dios. ¿Tendré que ver siempre? Siempre tendré que ver que aquel miente, que aquel va y hace un robo. Porque muchas veces robar no es solamente ir a atracar a otra persona con un arma. No, muchas veces robamos cuando de pronto le jugamos sucio al hermano, al prójimo, cuando muchas veces tomamos algo que no es de nosotros. Y él decía, tendré siempre que ver estas maldades. Y hoy lo decimos nosotros en estos tiempos, tendremos que seguir viendo estas maldades. ¿Cuándo será? Hace mucho tiempo nos dicen, la venida de Cristo está a la puerta.
Y entonces yo quisiera que viniera ya para que esto acabara, porque hemos sabido de que Él nos ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar donde ya no vamos a volver a ver esto que Habacuc veía y que hoy en este tiempo nosotros estamos viendo. Y él seguía preguntándole a Dios: ¿por qué debo mirar tanta miseria, tanta pobreza? Vemos gentes en las calles. Y hoy en día, porque para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, tenemos a nuestro Dios, que es nuestro proveedor, porque Él dice en su palabra que Él nos suplirá en todas las cosas que nos hacen falta, conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Y que aunque vemos alrededor, vemos tinieblas, vemos oscuridad, vemos miseria, muchas veces vemos que hay personas que dicen que se acuestan sin probar bocado, pero nosotros, los hijos de Dios, los escogidos, sabemos que tenemos un Dios que en todo nos provee. Sabemos que tenemos un Dios que no nos permite ver esa miseria, sino que cada vez más Él extiende esa mano que no se ha cortado para bendecirnos. Así que yo te invito a que le des ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Muchas veces, y mire lo que nos dice la palabra de Dios: donde quiere que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Y por eso nosotros somos llamados a ser esa luz en medio de las tinieblas, donde sabemos de que Jesucristo, cuando nos llamó con esos lazos de amor, que cuando Él puso esa mirada en nosotros, que cuando Él extendió esa misericordia, Él nos hizo esas nuevas criaturas, para que seamos ese remanente fiel, ese remanente donde seamos y mostremos esos frutos de verdadero arrepentimiento, donde cada vez más los que nos vean puedan decir: pero a este le pisotean, le dicen cosas, le gritan, le dicen crispetudo, pero seguimos ahí firmes, donde nosotros no nos igualamos, donde nosotros sabemos de que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado armas que son espirituales para pelear, para batallar, no para ponernos en pelea con nadie. Y hoy en día vemos que en el mundo hay intolerancia, de que cada vez más vemos que en el metro desafortunadamente se empacan como cigarrillos. Tienen que haber estrujones, y me ha tocado muchas veces presenciar cómo la gente empieza a pelear y a discutir porque lo estrujaron, porque lo pisotearon. Y eso muchas veces acarrea ¿qué? Muertes. Muchas veces ha venido demasiada violencia por causa de la intolerancia. Y Habacuc lo veía, y hoy lo vemos nosotros, y cada vez más vemos que cada día la maldad va en aumento, porque escrito está, lo sabemos, y para los que lo hemos escudriñado en el libro de Mateo capítulo 24, nos habla de todas estas señales del fin del mundo, que cada día vamos a ver cada vez más esa maldad, de que cada vez más, aunque muchas personas, varones de Dios en muchas iglesias, oran por la paz del mundo, sabemos que eso no va a pasar, porque sabemos de que la paz que Jesucristo nos prometió por medio de su palabra es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y que es una paz que no nos la da el mundo, sino que es Jesucristo el que cada vez más nos llena a nosotros de ella y nos dice: no temas, yo te ayudo, levántate a resplandecer en mi gloria, sigue adelante porque yo voy delante de ti como poderoso gigante. Amén. Así que miremos que Habacuc lo vivía y hoy lo estamos viviendo nosotros, pero somos ese remanente fiel, y yo lo creo y lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, de que aquí hay un remanente fiel que cree en esas promesas y que se adueña de la palabra de Dios para cada vez más levantarse como esos guerreros esforzados y valientes del reino de los cielos. Amén. Así que dale este fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a ir al versículo 4. Mira lo que nos dice: la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Amén. Y cada vez más
podemos verlo, podemos presenciar cómo la justicia hoy se ha convertido en injusticia, donde los tribunales cada vez más han sido comprados por los más ricos, donde muchas veces, así como lo hizo aquella mujer viuda que iba una y otra vez donde el juez para que le hiciera justicia, hoy vemos de que muchas veces la justicia se pisotea al más débil, y los que están con sus arcas llenas se aprovechan de ello, le pagan a los jueces para que no den una verdad. Entonces, nosotros que estamos hoy en este mundo, pero que, como dice la palabra de Dios, que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, tenemos que vencer el mal con el bien, porque la palabra de Dios nos lo dice, haciendo las cosas que son rectas delante de la presencia del Señor Jesús, siendo ese testimonio de que si vemos de que alguien está haciendo lo incorrecto, nosotros nos llenemos de esa fortaleza del Espíritu Santo de Dios para decir: yo no lo voy a hacer, yo no voy a pertenecer a esa injusticia corrupta que solo quiere cada vez más adueñarse y apropiarse de lo que el Padre nos ha entregado, sino que nos levantamos cada vez más a pelear, a batallar por lo que nos pertenece, por lo que nuestro Señor Jesucristo de antemano ya nos entregó, porque la palabra de Dios dice que desde antes de la fundación del mundo ya Él había preparado, ya Él todo lo tenía escrito para que nosotros pudiéramos vivir en esa gloria postrera que es mayor que la primera. Y aunque vemos esas personas que acumulan riquezas, aunque vemos que llenan sus arcas, sabemos que la palabra de Dios nos dice que de qué le sirve al hombre tenerlo todo en el mundo si su alma la tiene perdida. Y es la esperanza, es la promesa que el Padre nos ha dejado de que si nosotros vivimos conforme a su voluntad, que si nosotros nos alineamos a su palabra, que si nosotros la ponemos por obra, que si meditamos en ella de día y de noche, nosotros siempre vamos a tener ese respaldo de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que esa batalla no es de nosotros, sino que es de Él, donde Él nos ha dicho: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Jehová, el Señor, hará grandes cosas. Así que maravíllate en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que la misma palabra de Dios nos lo ha dicho, que un día vamos a estar delante del trono de la gracia, porque sabemos que Dios es un juez justo, y que ese día allá, grandes y pequeños, gente del común, tendrá que dar cuenta de sus malas acciones. Así que si hoy tú estás abatido, si hoy tú te sientes que quieres desmayar, hoy te invito a que te avives en medio de la adversidad, que le digas a Dios: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que tu mano no se ha cortado para seguirme bendiciendo, yo sé que lo que tú has determinado, nadie podrá frustrar esos planes, pero lo tenemos que creer en el nombre de Cristo Jesús. Así que dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Ahora te invito a que vamos al capítulo 3, versículo 2, donde el Señor le va a dar una respuesta al profeta Habacuc. Y hoy esa misma respuesta nos la está dando el Espíritu Santo de Dios en esta noche, donde le vamos a decir, donde nosotros vamos a levantar esa oración, vamos a levantarnos con ese poder y con esa autoridad, a levantar esa oración delante de la presencia del Señor, porque no nos podemos quedar quejándonos, no nos podemos quedar todo el tiempo llorando
sobre lo que está pasando, porque sabemos de que nuestras lágrimas no van a cambiar la realidad que se está viviendo, pero sí sabemos que si entramos en ese aposento, en ese lugar secreto de oración, en esa intimidad donde intimemos con la presencia del Espíritu Santo de Dios y levantemos esa oración y nos humillemos delante del Rey soberano, sabemos de que Él trae esa respuesta, de que Él trae ese refrigerio a cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios nos dice: he oído todo acerca de ti, Señor. Mira lo que está haciendo Habacuc. Está reconociendo el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Está reconociendo que yo soy el que soy, como lo dice en el libro del Éxodo, de que Él es el gran yo soy, de que Él es el grande, el alto, el sublime, y es lo que Él está haciendo. Como dice la palabra de Dios, entremos por sus atrios con acción de gracias, con alabanza, reconociendo el poderío y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Que lo que nos maravilla a nosotros no sea que recibimos una bendición. No, sabemos que la bendición viene de parte de Dios, porque Él ha prometido bendecirnos en todas las cosas. Pero que no nos maraville eso, sino que nos maravillemos y que nuestro asombro esté por reconocer al que todo lo puede, al Todopoderoso, a Emmanuel, Dios con nosotros, al Alfa y Omega, al que es el principio y el fin. Amén. Así que dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Estoy maravillado de tus hechos asombrosos en este momento de profunda necesidad. Ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Amén. Ahí Habacuc lo estaba reconociendo y estaba diciendo: en Él no hay sombra de variación. Lo que Él hizo ayer, Él lo vuelve a hacer hoy y lo puede hacer mañana, porque para Él no hay imposibles, porque Él es un Dios sin límites, porque Él está en medio de nosotros como poderoso gigante, porque Él extiende su misericordia cada mañana. La palabra de Dios nos lo dice, que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Y Habacuc le rogaba, le suplicaba, es desde lo más profundo de nuestro ser, suplicarle, clamarle, rogarle, postrarnos delante de su presencia y levantar nuestra mirada a los cielos, porque sabemos que es desde ahí, de donde viene nuestro socorro. Y él le decía: lo que hiciste en el pasado y en tu enojo, porque sabemos que Dios, la palabra lo ha dicho también, que Dios también se enoja con nosotros, porque es que nosotros somos desobedientes, porque es que Él nos dice: hijito, no te vayas por acá, vete por acá, hijito, ve, no te sueltes de mi mano, quédate. Que no seamos como ese hijo pródigo, y si lo somos, pues entonces hay una esperanza de vida, que donde si Él, volviendo en sí, tomó la decisión de volver de nuevo a casa. Y es lo que nos dice hoy en esta noche el Espíritu Santo de Dios, porque Él no se quedará para siempre enojado. La palabra de Dios dice que Él no se queda para siempre enojado con nosotros, porque el deleite de Dios es hacer misericordia con cada uno de nosotros. Esa misericordia que nunca se acaba, esa misericordia que siempre, siempre está ahí, latente, para que nosotros acudamos a Él, para que salgamos como esos hijos y corramos a su presencia, y que si vamos a llorar, no sea por el problema, sino que sea que lloremos por la presencia del Espíritu Santo de Dios, que le digamos: avívame de nuevo en el nombre de Cristo Jesús. Lo veíamos ahora donde Él nos decía que si el Espíritu de Él moraba en nosotros, es Él el que nos da vida, el que nos aviva, Él es el que nos vivifica. Su palabra también nos ha dicho que Él derrama de su Espíritu sobre toda carne, para que podamos vivir y andar en todos sus estatutos, en todos sus preceptos. Entonces sabemos de que Él no se va a quedar para siempre enojado con nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Accionar. No nos podemos quedar llorando como un cocodrilo. No, sequémonos esas lágrimas, porque esas lágrimas no nos dejan ver. Esas lágrimas no nos
ponen acá, lo decía el martes la hermana Liliana, de que las lágrimas no nos dejan ver, y es real. Muchas veces somos con las lágrimas ahí en los ojos y no vemos de que tenemos al lado de nosotros al Espíritu Santo de Dios, que la palabra de Dios nos dice que Él todo nos lo revela y que Él es el que intercede por nosotros con esos gemidos que son inexplicables. Así que yo te invito a que seas reverente delante de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que le digas: Espíritu Santo, te necesito, ayúdame, estoy viendo esta situación, pero tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Tu palabra dice que si yo me acerco a ti, tú te acercarás a mí. Tu palabra dice que si yo no sé cómo orar, que si yo no sé cómo pedir, que le pida al Espíritu Santo de Dios, porque Él pone esas palabras para que nos acerquemos delante de la presencia del Padre y le digamos: tengo esta situación, pero ayúdame, enséñame. Y sabemos que apartados de ti nada somos, pero tenemos que ser humildes y reconocerlo, darle ese primer lugar a Él, para que así podamos tener siempre su favor, así como lo hizo el profeta Habacuc. No era fácil para él todo lo que estaba viviendo, como no es fácil para ninguno de nosotros. Pero ¿qué hizo él? En su momento se quejó. Quizás, si la palabra de Dios dice que a Dios no le agrada la queja, que no nos acerquemos delante de Él con esa quejabanza. Pero ¿qué hizo Habacuc? Decidió creer, decidió acercarse al Padre, levantar esa oración. ¿Y qué hizo? Le entregó esas cargas a Él. La palabra de Dios en el libro, en primera de Pedro 5:7 dice que echemos sobre el Señor todas, no solo una, sino todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él no nos deja abandonados. La palabra de Dios dice que todo aquel que cree en el Señor no será avergonzado. Así que dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo quiero que vamos a leer este mismo versículo en la Reina Valera para que dimensionemos, para que nos adueñemos y realmente hoy, en esta noche, yo los invito a que tomemos esa decisión, a que levantemos esa oración, a que nos postremos delante de la presencia del Padre y le digamos: oh Jehová, he oído tu palabra. Que no solamente seamos esos oidores, sino también esos hacedores. Y temí. ¿Qué hizo Habacuc? Temió. La palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que los insensatos desprecian la corrección y la enseñanza, pero yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que aquí hay un remanente fiel con ese temor, con ese temblor delante de la presencia del Espíritu Santo de Dios, donde cada vez más se va a alinear a la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Amén. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿En medio de qué está diciendo? De los tiempos. No solamente en el tiempo bueno, no solamente en la abundancia, no solamente cuando estamos acá en la iglesia. No, es que es muy fácil estar acá en la iglesia todos reunidos, donde nos estamos quizás consolando los unos con los otros, pero allá afuera es donde tenemos que estar parados en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Así que mira lo que nos dice el Padre en el nombre de Cristo Jesús, que en los tiempos, en cada circunstancia, como lo acababa de decir, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en la adversidad, en la abundancia, cuando no tengamos las cosas que queremos, que seamos avivados, que sea ese clamor: avívanos
que le digamos: Espíritu Santo de Dios, me siento fría, me siento cansada, pero hoy te ruego en el nombre de Cristo Jesús, avívame, ayúdame a levantarme. En mis fuerzas no soy capaz, pero yo sé que si te tengo a ti, lo tengo todo, porque la palabra de Dios lo dice, que Él es el principio, que Él es el fin, que apartados de Él nada somos y nada podemos hacer. Así que aduéñate de esa promesa en el nombre de Cristo Jesús y levántate a resplandecer en la gloria, porque la palabra de Dios nos dice que levántate a resplandecer, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre cada uno de nosotros. Y aunque tiniebla cubra la tierra y oscuridad las naciones, sobre ti Astrid, sobre ti Smith, sobre ti María Eugenia, sobre ti Jennifer, sobre ti Gracie, sobre ti Alejandra, sobre ustedes pastores, será vista la gloria de Jehová, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado las arras del Espíritu Santo de Dios, y que es la garantía de que todo lo que Él prometió, Él lo va a cumplir en su tiempo, porque sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, no cuando nosotros queramos, y menos cuando se lo exijamos al Padre, porque nosotros no somos nadie para exigirle nada al Padre. Simplemente decirle: es tu voluntad, Señor. Espíritu Santo, muéstrame esa voluntad. Yo quiero cambiar de empleo, yo quiero hacer esto, yo quiero cambiar de casa, pero es tu voluntad. Pero Él nos ha dejado el Espíritu Santo de Dios, que es la garantía, lo dice la palabra de Dios, es la garantía de que ya pagó por anticipado. ¿Y con qué pagó por anticipado? Con ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y donde la palabra de Dios nos dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Y que nos amó primero? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Así que dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Y ahí mismo en la Reina Valera vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 verso 3. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios, para que si aún estás siendo escéptico, si aún estás siendo como ese hombre de doble ánimo, cambies esa mentalidad y renueves esa mente. Dice: pero fiel es el Señor. No es el Señor de la tienda, es el Todopoderoso, que os afirmará y guardará del mal. Amén. Aquí Él nos lo está reconfirmando, de que así pase lo que pase, que así en tu empresa esté vuelta un 8, que así haya un desorden, que así las leyes se hayan corrompido, Él nos va a guardar del mal, y que todo plan de Satanás hoy se derrumba en el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos de que la palabra de Dios dice que Él nos rodea como un escudo. Amén. Hoy nos reconfirma que no estamos solos. Él lo prometió y Él nos dijo que no nos dejaría solos, que uno mayor que Él vendría, y que ese sería el Espíritu Santo de Dios. Que si en el mundo tendremos aflicciones, que confiemos que ya Él venció al mundo. Y voy a terminar con este versículo que está en Romanos 12:2. Así que yo te invito que te pongas sobre tus pies para que declaremos su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No nos conformemos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que somos nosotros quien tenemos que renovar ese entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que nos dice: no imiten
las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahí nos lo está diciendo, es una instrucción clara, que no imitemos a las cosas que pasan en este mundo, que no imitemos esos malos comportamientos, que no imitemos esa falsedad de las leyes. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Ahí está muy claro en esta noche. Este es el mensaje que traigo para ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Que nos avivemos en medio de la adversidad, que no nos conformemos a las cosas de este mundo, que seamos verdaderamente esos hijos escogidos por Dios y para Dios, para que también anunciemos esas buenas nuevas del Evangelio de Dios en el nombre de Cristo Jesús, porque para esto Él nos ha llamado. Amén. Así que hoy le vamos a dar gloria y honra a nuestro Rey soberano. Hoy te decimos a ti, Señor Jesucristo, bendito eres por siempre y para siempre. Hoy te decimos a ti que hemos dado tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. Hoy te damos gracias porque sabemos que como nos lo dices en tu palabra, Señor Jesús, que no estamos solos, sino que tú estarás con nosotros hasta el fin. Porque esa buena obra que tú has comenzado, tú la perfeccionas y tú la terminas hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que sea